bendición por esos cantos, hermanos. Nos ponemos de pie, vamos a leer alternadamente el pasaje Génesis 45, hermanos, si me acompañan por favor. Génesis 45 y vayan, vamos a leer del 1 al 8, luego ustedes el 2 y así terminamos en el 8. Génesis, hermanos, Génesis 45, del 1 al 8. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis a vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Vamos a orar. Padre, gracias le damos por su palabra, bendígala. Use de ella, Señor, para hablar a nuestros corazones, Señor. Gracias por su pueblo, mis hermanos, Señor, bendiga sus vidas, sus hogares, sus hijos. Bendiga, mi Dios, lo que sus manos hacen, Señor, en sus labores. Sea con ellos, guarde su corazón, su mente, Señor. Dirígalo siempre en el camino correcto, Padre. Aquellos que no pudieron estar aquí, Señor, Padre, sea con ellos. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, Señor. En Cristo oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Seguramente, hermanos, usted ya pasó por esta lectura, Génesis 45. Me gusta, hermanos, leer la vida de José. Podemos aprender tanto sobre este joven. Y aquí, hermanos, en este capítulo, hermanos, vemos la revelación de José a sus hermanos. José había estado en Egipto, hermanos, ya por algunos años. Había estado en la cárcel, había sido acusado de intentar de violar a la esposa de Potifar. Hermanos, llegó a la cárcel y bueno, hermanos, ya había pasado este muchacho por un proceso. Aquí José, hermanos, ya está a la altura, hermanos, de gobernador. Dice que en el versículo 8 dice que Dios lo ha puesto como padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Para estas alturas, hermanos, José ya era un líder, era alguien ya destacado, era muy conocido en Egipto. Tenía, hermanos, a su mando, tenía la autoridad, hermanos, para hacer tantas cosas. Y en sabiduría de Dios, hermanos, aquí Dios, hermanos, lo puso a este muchacho para preservar vidas. Y en esta mañana, hermanos, quiero hablarles acerca de que estamos para preservar vidas. Usted y yo, hermanos, somos salvos por la gracia del Señor. Aquellos que no son salvos quizás no entiendan lo que estoy diciendo, pero ojalá usted lo pueda entender una vez que usted reconozca a Cristo como su único y suficiente Salvador. Hermanos, estamos para preservar vidas. No sé si alguna vez usted, hermano, hermana, querido visitante, se ha preguntado por qué es que yo debo de conocer de Cristo. ¿Por qué yo tuve que conocer de Cristo? ¿Por qué no mi primo? ¿Por qué no mi prima? ¿Por qué no fulano? ¿Por qué no el vecino?
¿Por qué no mis amigos? O simplemente alguien más. ¿Por qué se me pone tanta responsabilidad ahora que yo conozco de Cristo? Sin embargo, hermanos, en vez de lamentarnos quizá, deberíamos de estar agradecidos porque conocimos de Cristo. Primero, amén. Mis padres, hermanos, no conocieron de Cristo primero. Yo conocí de Cristo primero. Y gracias a Dios, hermanos, que ahora mis padres están en los caminos del Señor. Amén. Gracias a Dios que mi madre y mi padre, padrastro, pero es mi padre, me cuidó. Él ahora está en los caminos del Señor con mi madre. Mi hermana de igual manera. Conocen de Cristo, saben de la salvación, han entendido, hermanos. Y eso es un privilegio para mí, poder haber, hermanos, de alguna manera haber influenciado a mis familiares o aquellas personas que han estado cerca de mí, a los que les he predicado el Evangelio. Así es que, hermanos, es un privilegio poder haber conocido de Cristo primero. Sí, tiene una gran responsabilidad, porque ahora usted, hermano, que conoce de Cristo, ahora que usted es salvo, ahora usted no puede ser igual, ahora usted tiene que ser diferente. Digo, tiene que ser diferente si usted quiere ver a sus familiares salvos, si quiere ver a su gente conocer de Cristo. Cuando José, hermanos, de Egipto fue menospreciado por sus hermanos, él no sabía por qué tenía que pasar por ese proceso. Él no sabía por qué sus hermanos le tenían odio, porque sus hermanos lo maltrataban. Cuando lo arrojaron a la cisterna estaba confundido, ¿se acuerdan? Cuando fue vendido a los ismaelitas estaba confundido de seguro. Era un joven, era un muchacho. José no entendía el coraje de sus hermanos que le tenían. Vaya conmigo rapidito a Génesis 37. Quizá voy a ir rapidito ahí, Génesis 37. No voy a leer todo Génesis 37, pero en Génesis 37, versículo 20, versículo 11 dice: y sus hermanos le tenían, ¿qué, hermanos? Mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y bueno, brinquemos al 20. Ahora pues venid y matémosle, están hablando los hermanos de José, y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Mira, hermanos, sus hermanos pensaron mal de él. Eran hombres malos, no le amaban, tenían coraje contra él. Sus propios hermanos. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo mataremos. Y les dijo Rubén: no derramaréis sangre echando en esta cisterna, echaron esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Mira, dice que se sentaron a comer pan, o sea, les dio gusto echarlo en la cisterna. Eran hermanos malos. 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Muy buena persona, ¿verdad? De todos modos se quería deshacer de él. Así va a suceder, hermanos. De repente va a salir uno que es medio misericordioso, pero en todo caso no lo quería ver cerca de ellos. Amén. 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Hermanos, José es un tipo de Cristo, odiado y rechazado por sus hermanos, y vendido por 20 piezas de plata, el precio de una ramera.
Sin embargo, la vida de José es un ejemplo para nosotros. ¿Qué podemos observar, hermanos, en Génesis 45? El ejemplo que podemos encontrar en José, hermanos, en esta mañana, es que estamos para preservar vidas. Sí, hermanos, lo trataron mal, sí, lo odiaron, sí, hermanos, hicieron todo lo que hicieron, pero José dijo que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. La razón fundamental, hermanos, la primera cosa que podemos notar es que la razón fundamental por lo cual Dios adelantó a José a Egipto fue para preservar vidas. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Hermanos, la razón por la cual Dios envió a José delante de ellos era para preservar vidas, para preservar la vida de Jacob, su padre, y la vida de sus hermanos. No solamente eso, para preservar la vida de los egipcios y del mundo. 7 años, hermanos, 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Ya habían ocurrido 2 años de escasez, y hermanos, y la gente estaba turbada. No había, hermanos, arada, no había siega, hermanos, había escasez de alimentos. Y hermanos, el Señor, hermanos, trajo a toda esta gente para conocer de José a Egipto. Amén. Amén. Para preservar vidas. No solamente su casa, no solamente sus hermanos, también, hermanos, los egipcios y del mundo conocido en aquel entonces. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. 2 Corintios 5:20. Hermanos, usted y yo somos embajadores de Dios. Amén. Somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. La segunda cosa que podemos subrayar, hermanos, que el proceso por el cual Dios tuvo que pasar a José fue, hermanos, un entrenamiento. Vaya conmigo a Génesis 50, no pierda Génesis 45. Génesis 50, ¿están ahí? Miren lo que dice el versículo 15. Viendo los hermanos que los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Pregunto, ¿los hermanos sabían lo que estaba haciendo? ¿Lo que habían hecho? Claro que sí. La conciencia, amén, los acusaba. El impío huye sin que nadie lo persiga. Amén. Uno sabe cuando hace mal. Uno sabe cuando hace lo incorrecto. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José. Ahora ellos ahora están mintiendo. Ellos le mandaron a decir a José lo que Jacob nunca dijo. El 17: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban, porque José sabía, hermanos, que no era verdad. Amén. José sabía que aún, hermanos, en el corazón de ellos había algo, hermanos, que los acusaba. Pero sabía que Jacob no había mandado esto. 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El proceso, hermanos, por el cual Dios tuvo que pasar a José
fue, hermanos, un entrenamiento. Sí, fue de parte de Dios, hermanos. Sí, a través del proceso, hermanos, gente lo iba a dañar emocionalmente, gente lo iba a dañar quizá físicamente, hermanos, pero era, hermanos, un entrenamiento. Hermanos, Dios a través de la vida nos entrena. Usted viene a los pies de Cristo, hermanos. Dios lo salva. Dios le da la promesa que usted va al cielo. Y, hermano, no todo es de color de rosas. No es todo, hermanos, risa y abrazo y gozo y qué bendición y aleluya y para allá y para acá. No, hermanos. Hay problemas, hay situaciones, hay dificultades. Y es un proceso de la vida. Los hermanos de José, hermanos, sí pensaron mal contra él. Sí, le hicieron daño. Sí, afectaron su corazón. Sí, hermanos, lo vendieron con los ismaelitas. Sí, hermanos, salió de sus contornos y se deshacieron de él aparentemente. Habrá gente, hermanos, muchas veces familias tan cerca de nosotros que pensará hacernos mal. Muy cerca de nosotros. Tan cerca que usted se sorprenderá cuando las cosas suceden. Pero pastor, se miraba tan bien, pastor. Hermano, a José le pasó, a Cristo le pasó, y a usted y yo, hermanos, quizá nos pase también. Quizá lo vamos a entender cuando llegue a casa, a nuestras vidas. Quizá lo vamos a entender cuando nos ocurra a nosotros mismos. La realidad, hermanos, es que a pesar de que pasan estas cosas, Dios sigue siendo justo. Usted no se puede enojar contra Dios. Usted no puede maldecir a Dios. Usted no puede pensar que Dios la trae contra usted. Ahora, analice su corazón, por qué pasan las cosas. Vea dentro de su corazón por qué ocurren las cosas. Si usted tiene paz en su corazón y usted dice, Señor, he hecho todo lo que he podido, he tratado de vivir la vida cristiana, he sido obediente en todos los aspectos, he dirigido a mis hijos correctamente, esto y aquello. Si usted puede alzar sus manos, hermanos, y usted puede decir, Dios, yo no sé qué está pasando. Quizás Dios está probando su vida para llevarlo a un escalón más arriba. Pero si dentro de su corazón hay algo y usted dice, y usted dice, ¿será por aquello? ¿Será por aquello? ¿Será por aquello? Bueno, que el Espíritu Santo se lo diga. Que el Espíritu Santo nos los indique. La realidad, hermanos, es que sí hay gente mala en este mundo. Y muchas veces cerca de nosotros. Pero, hermanos, Dios sigue teniendo control. En la vida de José, hermanos, la gente que quería hacerle mal a él eran sus propios hermanos. Era gente de su casa. Hermanos que comían con él, a la mesa con él. Hermanos que lo veían todos los días. En el caso de José así fue. La realidad, hermanos, es que una vez que José pasó por ese proceso, hermanos, capítulo 45, José se da cuenta y dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Oye, hermano, para tener una actitud cristiana, para tener una actitud piadosa, a pesar de lo que le ha ocurrido, ahora dice, Dios tenía planes conmigo. Amén, hermanos. Amén. La vida de José, hermanos, afectó a mucha gente para bien. ¿Quién, hermanos, quién pensaría que un jovencito insignificante tendría tanto impacto mundialmente hablando? ¿Quién pensaría, hermanos? Sus hermanos no lo pensaron. Sus hermanos quisieron deshacerse de él. Sus hermanos lo vendieron con los ismaelitas. Y, hermanos, un jovencito que quizás nadie pidiera, hermanos, un centavo. Hermanos, ahora es el gobernador de toda la tierra, hermanos. Ahora es el hombre más poderoso de la tierra. Ahora Dios estaba con él. La Biblia dice, hermanos, que Dios estaba con él de manera repetitiva. Usted lo puede ver en el libro de Génesis.
que Dios estaba con José. Porque Dios, hermanos, no está interesado en muchos que se llaman Joséses, sino estaba interesado en uno que se dejaba entrenar. Y en este caso se llamaba José. Dios nos sacó a un José ya formado. Dios nos sacó ya a un José ya entrenado. Si nos sacó a un jovencito que aparentemente no mostraba ninguna virtud alguna. Vaya conmigo, no pierda Génesis. Vaya conmigo primero de Corintios, por favor. Y a veces, hermanos, le damos más valor a las circunstancias, y que por esto y por aquello, porque su papá, que su mamá. No, hermanos, mire, Dios, hermanos, está interesado en trabajar con quien sea. 1 Corintios 1:27, mire lo que dice. Sino que, ¿qué dice, hermanos? Sino que, ¿lo que, hermanos? Lo necio del mundo, ¿qué dice, hermanos? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sabe que el error de muchos de nosotros es pensar que Dios solamente puede usar gente estudiada? Gente, y no me malentienda, Dios quiere que viva gente bien. Pero Dios, hermanos, quiere honrar su nombre al usar a algunos de nosotros. Dice la Biblia que, sino que lo necio del mundo escogió Dios. El error sería, hermanos, de pensar que solamente Dios usa a gente estudiada, a gente capacitada, a gente digna y de buenas familias. No, hermanos, Dios quiere usarnos también a nosotros. Dios, hermanos, está interesado todavía en alguien que no conoce de Cristo allá afuera, que posiblemente este fin de semana o en estos días reconocerá a Cristo como su Salvador personal. Dios, hermanos, está interesado en gente, hermanos, como nosotros, común y corriente. Es cierto, hermanos, que dentro de la vida cristiana estamos en ese proceso de glorificar a Dios, pero Dios puede encontrar, hermanos, a alguien que ha sido ajeno a las cosas de Dios, que no conoce de Cristo y que no ha tenido lo que usted y yo tenemos, quizá un hogar cristiano, quizá una mejor vida, quizá, hermanos, una iglesia como la de nosotros, pero, hermanos, Dios aún quiere trabajar en alguien allá afuera y en usted si no conoce de Cristo. Dios está aún en busca de gente dispuesta en pasar este proceso para la honra y gloria de Él, no importando su estatus social o económico, académico, lo que sea, hermanos. Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Dios escogió a José. Lo aventaron a la cisterna, se quisieron deshacer de él, quisieron matarlo, hermanos. Trajeron, hermanos, mentiras a su padre. Y bueno, pasaron los años y ahora tienen a José delante de ellos. Ahora él es el padre de Faraón, ahora él es el gobernador de todo el mundo, porque Egipto, hermanos, significaba el mundo antiguo, hermanos. La tercera cosa que podemos ver, hermanos, es que allá en Génesis, es que José entendió las pruebas y las tribulaciones que fueron con propósito. Versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Hermanos, José entendió que las pruebas y las tribulaciones, hermanos, fueron con propósito. Hermanos, es necesario glorificar a Dios aún en medio de las pruebas. Es necesario pasar las pruebas y ver la gloria de Dios obrar en nuestras vidas. José entendió la escritura que usted y yo conocemos allá en Corintios, capítulo 10. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser, ¿qué dice, hermanos? Mas
de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿la qué, hermanos? Para que podáis. Alguien que no experimenta, escuche hermanos, alguien que no experimenta la salida que aquí Corintios habla, es alguien que posiblemente no está caminando y avanzando con Dios. Porque Dios dice que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que Dios permite, hermanos, alguna tentación, alguna tribulación, y hermanos, y juntamente con eso nos da, hermanos, la salida. Y el problema, hermanos, es que hay gente que no está caminando con Dios. Hay cristianos que no están avanzando con Dios. Hay cristianos que están jugando a la iglesita. En inglés, you're just playing church. José, hermanos, entendió que lo que estaba pasando era de parte de Dios y con propósito. Y Dios, hermanos, le dio la salida. Por otro lado, también tenemos Hebreos 12, donde dice que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después dice, dan fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. José, hermanos, soportó todas las pruebas que le vinieron, las sobrevivió satisfactoriamente. Si queremos ver algo suceder, hermanos, en nuestras vidas, tendremos que pasar las pruebas, y algunas no serán fáciles. Algunas probarán nuestra espiritualidad, algunas probarán nuestro carácter cristiano. Escuchen, probarán nuestro carácter cristiano que hemos formado desde el momento que fuimos salvos. ¿Están conmigo? Hermanos, algunas pruebas probarán de qué estamos hechos. Dios nos salvó, vamos al cielo, lo hemos entendido. Gloria a Dios. ¿Ahora qué hago? Bautízate. ¿Ahora qué hago? Ven a la iglesia. ¿Ahora qué hago? Continúa los caminos del Señor. Desde ese momento, Dios, hermanos, nos ha estado capacitando a través de los años. Si usted tiene 2 meses de cristiano, de ser salvo, bueno, lleva 2 meses de capacitación. Y quizá el cristianismo es, wow, gloria a Dios, no había entendido esto, wow, qué tremendo. Pero hermano, mire, a los cristianos sí les vienen pruebas. Repito, a los cristianos sí nos vienen tribulaciones. Así que, hermanos, el que piense estar firme, ¿qué dice la Biblia? Mire que no caiga. Hermano, el momento que somos salvos, Dios nos da su Espíritu Santo. El Espíritu, hermanos, nos quiere capacitar, quiere formar a Cristo en nuestras vidas. Un día, el siguiente año. Y hermano, usted debe de estar a la expectativa que van a venir tribulaciones. Usted no puede estar con los brazos cruzados. Usted no puede estar en el colchón solamente ahí sin hacer nada. No. Usted tiene que estar, hermanos, en la vanguardia. Usted tiene que estar como el peleador, el boxeador, con los guantes, con la defensa arriba. Porque el diablo, hermanos, lo quiere destruir. Hemos estado formando nuestro caminar con Dios. Por eso es muy importante caminar y avanzar con Dios diariamente. El diablo es el león rugiente buscando a quien devorar. Las pruebas y tribulaciones son necesarias para la edificación personal y la de los demás. Ya leímos el pasaje donde dice, José le respondió a sus hermanos, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José, hermanos, aceptó la voluntad de Dios en su vida. Sin embargo, nunca menospreció las pruebas ni las tribulaciones, y al mismo tiempo buscó la ayuda de Dios para aceptarlas.
Vaya conmigo por favor a Proverbios 14, no pierda ahí, hermanos. Proverbios 14. Y vaya por favor al versículo 16. Mire lo que dice. Ahí vamos a ver un par de versículos. Las pruebas y tribulaciones son necesarias para la edificación personal y la de los demás. Proverbios 14, 16. ¿Están ahí, hermanos? Amén. ¿Qué dice la primera parte? El sabio teme. ¿Y qué, hermanos? Y se aparta del mal. Proverbios 22, 3. Usted ya conoce este versículo, pero sería bueno que lo volviéramos a visitar. ¿Está ahí? El avisado, ¿qué dice, hermanos? Y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Hermanos, Dios, hermanos, nos quiere preparar desde el momento que somos salvos, nos quiere capacitar, nos quiere equipar, hermanos. Porque cuando vengan las pruebas, cuando vengan las situaciones, cuando vengan las tormentas, allá, hermanos, en Mateo dice que el necio, hermanos, fundó su casa sobre la arena. Y el sabio fundó su casa en la roca, en Cristo. En los fundamentos cristianos, hermanos, y vinieron las tormentas, vinieron los vientos, vinieron los aguaceros, hermanos, vinieron las tempestades para uno como para el otro. ¿Sabe qué, querido hermano? ¿Sabe qué, querido visitante, hermano cristiano? Aquí en la iglesia, todos van a ser expuestos a la misma predicación. Y usted va a decidir en dónde va a fundar su vida. Así que no nos sorprendamos de las cosas que nos suceden. No nos sorprendamos si el diablo quiere atacar, hermanos, a la iglesia, porque el diablo, hermanos, tiene su mirada en la iglesia, tiene su mirada en los líderes, en el pastor, hermanos, porque el diablo, hermanos, quiere destruir la obra de Cristo. Así que, hermanos, no nos sorprendamos. Vendrán tribulaciones, vendrán pruebas, hermanos, cuando menos las esperemos. Por eso debemos estar siempre, hermanos, en la vanguardia. El sabio teme y se aparta de qué, hermanos. Los simples reciben el daño. El avisado ve el mal y se esconde. ¿Sabe que en las iglesias, hermanos, no hay muchos sabios? Y hay algunos que voluntariamente deciden recibir el daño. La Biblia dice, el avisado ve el mal y se esconde. Hermanos, sea de esos. Amén. Sea de esos. Jóvenes, sean de esos. Amén. ¿Cuál hubiera sido el resultado si José no hubiera aceptado la voluntad de Dios en su vida? No estuviéramos hablando de un José de Egipto, un gobernador. Ese pudiera ser el caso de nosotros. Déjeme le digo, hermano, su carrera no ha terminado. Si usted está sentadito ahí, si usted todavía está respirando, si usted está escuchando todavía este siervo inútil, su carrera no ha terminado. Yo le pregunto, ¿por qué aún vive como que si su carrera ya terminó? Amén. Nuestra carrera termina cuando traigan una cajita por aquí y sus pies fríos por delante de nosotros. Es cuando la carrera termina. Su carrera no ha terminado. Para algunos de nosotros nuestra carrera apenas comenzó. Ay, pastor, que los jóvenes... No, quieto. Cuando te veamos en una cajita, entonces vamos a decir, el hermano ya se graduó. La carrera no ha terminado, hermanos. El diablo todavía quiere destruirlo. Pero yo soy viejo en el Señor. 20, 30, 40, no. Cuidado, el diablo está a la vuelta de la esquina. Amén. Hermano, mire, el diablo, hermano, no le tiene respeto ni a Cristo le tiene respeto, hermanos. ¿Por qué cree usted que le va a tener respeto a sus años de cristiano? No, hermano. El diablo no le tiene respeto a nadie. El diablo quiere destruirnos.
El diablo quiere destruir su obra. El diablo, hermanos, está enojado porque Dios está encaminando su obra y vamos adelante. Y hay proyectos para el día de mañana. Y el diablo, hermanos, quiere destruir todo lo que tiene que ver con Dios. Todo lo que tiene que ver con santidad, todo lo que tiene que ver con lo que se hace correctamente. El diablo no está enojado, no está contento con nosotros. ¿Qué podemos aprender sobre la vida de José? Vaya conmigo allá a Génesis, por favor. Versículos 5 y 7. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Hermanos, en primer lugar, Dios te salvó para preservar vidas. Bien sencillo, nada profundo. Con alguien, hermanos, de tu familia, cualquier familia que sea, no importa su trasfondo, no importa su estatus social, hermano, con alguien Dios tenía que comenzar. ¿Y sabe qué, querido hermano, querido visitante? Si usted hoy recibe a Cristo, Dios quiere comenzar contigo. Amén. Con alguien tuvo que comenzar. Así que, hermanos, aprovechemos la oportunidad y haz algo digno delante de Dios. Dios te envió delante de tus familiares, delante de tus amigos, delante de tus vecinos, para preservar vidas. Dios te envió delante de ellos para dar vida a otros. ¿Sabe que el problema es que algunos no entienden la salvación? O la entienden y se vuelven egoístas. En vez de ser de bendición para otros, somos de tropiezo. Dios nos alcanza, Dios nos salva, Dios nos da la vida eterna por la gracia a través de Cristo Jesús. Pero no alcanzan algunos a entender el regalo de salvación. Muchos cristianos viven vidas vacías, vidas sin propósito, vidas ajenas sin la realidad cristiana. Y es triste ver a hermanos en la fe viviendo para este mundo, haciendo las cosas de este mundo, divirtiéndose como este mundo se divierte, hablando como este mundo, vistiendo como este mundo, jugando a las cosas de Dios con este mundo y buscando de Dios solamente cuando creen necesario o cuando realmente lo necesitan o cuando se meten en problemas o para que Dios los saque de sus problemas. ¿Sabe que hay gente que llega a las iglesias para que Dios les haga un milagro? Y si Dios les hace ese milagro, se van. No, hermanos. Cuando Dios nos salvó, de acuerdo a Marcos, dice que Dios, cuando Dios llamó a sus discípulos, Él quería que sus discípulos estuvieran con Él. Amén. Amén. Hermano, cuando usted se casó con su esposa, usted se casó con su esposa para que esté con usted. Amén. Hermano, Dios quiere estar con nosotros. Por eso, hermanos, allá en Corintios dice que de manera que si alguno está en Cristo, ¿qué dice, hermanos? Yo digo, ¿qué de nuevo hay en su vida? Porque si usted sigue viviendo igual, digo, ¿qué hay de nuevo? Amén. Si dice nuevo, es nuevo. Yo creo que las hermanas han de entender mejor, o las mujeres. Un vestido nuevo para cada fin de semana. Amén. Porque el que usaron una vez ya es viejo. Tiene que ser nuevo. Por eso las hermanas, aunque tienen 2 pies, tienen muchos pares de zapatos. Algunos hermanos también. Amén, hermanos. Del momento, hermanos, que Cristo nos salvó, del momento que lo recibimos, yo pregunto, ¿qué cambió, hermanos? ¿Cambió su manera de pensar? ¿Cambió su manera de sentir? ¿Cambió su manera de vestir? Hermanos, hermanas, jóvenes, ¿cambió su vocabulario? ¿Qué cambió? Mire, cuando venimos a Cristo, muchos de nosotros venimos, hermanos, con pensamientos erróneos en cuanto a la Escritura.
algunos de nosotros nomás teníamos conjeturas sobre la escritura, no la conocíamos. Su servidor, hermanos, era un analfabeta de la Biblia. Yo era un analfabeta. No conocía la Biblia, no la entendía. Sin embargo, decía ser lo que nunca fui y defendía algo que ni entendía. Y hermanos, y cuando Cristo viene a nuestra vida, no solo, hermanos, miren, es un cambio radical, hermanos, es un cambio de mente. Cambiamos de mente, cambiamos, hermanos, nuestros hábitos son diferentes, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, hermanos, nuestra manera de vestir, hermanos, somos diferentes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y hermanos, es presente. Si usted lo lee mañana, ¿qué dice? Es. Y si usted lo lee de aquí 10, 20 años, es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las borracheras, las salidas con los amigotes y dejando a la familia, la droga, las malas palabras, los malos hábitos, X y X y X y X de cosas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, nuevecitas. ¿A cuántos de ustedes les gusta lo nuevo? Amén. ¿A cuántos de ustedes les gustaría cambiar su carro por un carro nuevo? Amén. Ahora, donde ya no tengan que meter el cassette o el CD, pues. Amén. Donde ya a usted nomás le hable: Siri, pon la rondalla, fulano de tal. Siri, pon la predicación del pastor Mercado del domingo pasado. Hermanos, nos gusta estrenar, nos gusta lo nuevo. ¿Usted cree que Dios quiere algo nuevo de usted? Yo creo que sí, hermanos. Ya lo viejo ya pasó, hermanos. Ya lo pasado, pasado. Olvídenlo. Viva nuevo, una vida nueva. Viva diferente. Viva a la altura de lo que Dios enseña. Y hermanos, cuando José, hermanos, entendió que Dios estaba trabajando su vida, cuando entendió que era para preservar vidas, él entendió, hermanos, la razón por la cual Dios lo había mandado para allá. Sí dolió, sí sufrió, sí, hermanos, quizá hubieron tiempos de escasez, sí, hermanos, se sintió quizá abandonado por sus padres, pero hermanos, él, hermanos, tuvo presente de que Dios estaba trabajando con su vida. Número 3, cuando entendemos la seriedad de la muerte, la salvación, hermanos, se vuelve urgente. Vaya conmigo a Génesis 45, por favor. Génesis, hermano, perdón, José fue enviado, hermanos, a salvar vidas. Así que, hermanos, usted, hermanos, ha sido salvo para preservar la vida de otros. Y cuando entendemos la seriedad de la muerte eterna, hermanos, la salvación se vuelve urgente. Génesis 45, vaya conmigo al versículo, versículo 9. ¿Están ahí? Amén. ¿Qué dicen las primeras palabras? Ok, está ahí. Dice, daos prisa. ¿Cuántos años habían pasado? ¿Cuántos faltaban? 102 ya estaban hasta el cuello. Imagínense uno más. ¿Quién, hermanos, sobreviviría los 7 años? Nadie. Quizás solamente José y la casa de Faraón. Hermanos, cuando entendemos la seriedad de la muerte, la salvación se vuelve urgente. Daos prisa, id a mi padre y decirle, hermanos, ¿qué dijo el hombre rico allá en el infierno? Padre Abraham, envía a Lázaro. Y luego, Padre Abraham, tengo tantos hermanos, por favor, envía a alguien. Hermanos, querido visitante, el hombre rico se dio cuenta que era urgente mandar a alguien.
La salvación, hermanos, al perdido es urgente. Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos. Juan 4:4, y le era necesario pasar por Samaria. Hermanos, cuando entendemos la seriedad de la muerte, la salvación, hermanos, se vuelve urgente. Daos prisa, ir a mi Padre y decirle. ¿Y sabe qué, hermanos? Cuando entendemos la salvación y la vida eterna, la iglesia local se vuelve un lugar digno donde puedes preservar tu vida. Mira lo que dice el versículo 10. Habitarás, ¿dónde dice, hermanos? En tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí, versículo 11, y allí, que dice, hermanos, te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Hermanos, cuando entendemos la salvación, la iglesia local se vuelve un lugar digno donde puedes preservar tu vida. Hermanos visitantes, la iglesia local es muy importante. Es por la cual Cristo murió. Es por la cual Cristo vino y se entregó a sí mismo por ella. Es por lo cual, hermanos, usted y yo vamos en camino al cielo. Así que la iglesia local, cuando usted entiende la salvación, usted ama esto. Usted llora por esto. Usted invierte en esto. Usted quiere estar aquí. Usted da cuentas. Usted, hermano, quiere, hermano, ser de bendición. Se involucra en las actividades. Participa en la edificación. Y se hace contar. José, hermanos, alimentaría a su padre y a sus hermanos en la tierra de Gosén. José, hermanos, había preparado un lugar digno donde su familia pudiera vivir y alimentarse todos los días de su vida. Hermano, por favor, hermanos, hermanas, jóvenes, creamos de este lugar un lugar digno para la gente cuando venga. Participemos de esto y hagamos de esto algo tan especial que usted, hermano, hermana, querido visitante, usted no tenga ningún problema con invitar a alguien y decirle, no, ven a ese lugar mejor donde tú pudieras estar. Es el lugar perfecto para tu familia. Es el lugar que Dios quiere para tus hijos. Pero todos tenemos que participar. Y todos tenemos que aportar. Porque si queremos que venga gente, si queremos que gente conozca de Cristo. Allí te alimentaré, dice. Tú y tus hijos y todo lo que tienes. Hermanos, si es en la iglesia donde somos alimentados con la palabra del Señor. Es en la iglesia donde el Señor usa al pastor, al predicador, para que venga y les enseñe y les explique aquellos pasajes que quizá usted en su lectura los pasó por alto. Porque Dios, hermano, le da al predicador algo diferente. La iglesia es donde somos alimentados espiritualmente. No solamente nos alimentamos, hermanos, o crecemos o nos edificamos a través de su palabra, pero también a través de nuestro compañerismo genuino, hermanos de verdad, donde vivimos, hermanos, y nos hablamos de manera honesta, donde no tenemos que cuidarnos del hermano o la hermana o fulano, porque no, cuidadito para allá, sino que el hermano y la hermana tiene los mismos sentimientos hacia usted y viceversa. Usted como cristiano, hijo de Dios, salvo por la gracia de Dios, debe de colaborar para crear de este lugar un lugar digno, donde su familia quiera estar, donde sus hijos quieran estar. Bueno, por lo menos yo eso es lo que quiero, yo no sé. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. El pastor y su esposa harán lo posible para crear de este lugar un ambiente importante,
Así que todas las familias de la iglesia, sin excepción alguna, tienen la obligación de cooperar y de ayudar. La iglesia, hermanos, es la casa de pan, es Belén, espiritualmente hablando. Vaya conmigo a Ruth, por favor. Después de Jueces, antes de Samuel. Quiero dar un ejemplo de una familia que despreció la iglesia, espiritualmente hablando, en el Antiguo Testamento, la casa de pan, que es Belén. Ruth, capítulo 1, versículo 1. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo, ¿qué, hermanos? En la tierra. Y un varón, ¿de dónde? Belén, hermanos, significa casa de pan y alabanza. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también, ¿qué, hermanos? Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Se movieron de la casa de pan. Se movieron, hermanos, donde el lugar se le conoce como casa de pan. ¿Sabe que Belén, hermanos, el lugar no era el problema? El problema era Elimelech y Noemí. Y fueron en busca de pan a Moab, simbólicamente a un bote de basura. Mientras unos aprovechan la casa de pan, que es la iglesia, que es Belén, que es la iglesia, otros la menosprecian. Así que en la iglesia hay gente que aprovecha esto, que aprovecha a Dios, que aprovecha la Biblia, que aprovecha, hermanos, el compañerismo, que aprovecha la lectura de la palabra de Dios, que aprovecha la ganancia de almas, que aprovecha la oración, que aprovecha, hermanos, los programas de la iglesia. Hay unos que lo aprovechan a lo máximo y hay otros que lo menosprecian. Elimelech y Noemí despreciaron la casa de pan y se fueron 10 años. Y en 10 años murió Elimelech, murió Malón y murió Kelión. En 10 años. José dijo: daos prisa, ve con mi padre, tráigalos acá y aquí los alimentaré. Dijo: aquí los alimentaré. Y por último, cuando entendemos, hermanos, la razón por la cual Dios nos salvó y entendemos que es para preservar vidas, entendemos, hermanos, que debemos de dar un buen testimonio. Vaya conmigo a Génesis capítulo 45. Vayan conmigo al versículo 13. ¿Están ahí? Génesis 45, 13. Para estas alturas, Jacob, hermanos, no había visto a José, pero les manda un recadito, le manda un recadito a través de sus hijos, hermanos. El 13 dice: haréis pues saber a quién, toda qué, toda mi gloria en Egipto. Cuando la salvación, hermanos, cuando usted entiende el propósito por lo cual Dios lo mandó adelante, por la cual usted entiende que Dios lo salvó a usted primero,
Hermano, usted debe de preocuparse por su testimonio. Haréis pues saber a mi Padre toda mi gloria. Hablando de su testimonio. Hermano, hermana, joven, visitante, el testimonio de hijo de Dios, de cristiano, de creyente que viene a la iglesia es muy importante para la salvación, tanto de su familia, su esposo, su esposa, sus hijos, sus familiares, sus conocidos. Es muy importante. Como usted se comporte delante de otros, como usted hable, como usted vista, como usted se conduzca, es muy importante. Amén. José dijo: haréis decir a mi Padre, daréis a conocer a mi Padre mi gloria, mi testimonio. Y bien es cierto, para los que vendrán problemas, vendrán situaciones, vendrán circunstancias, pero mi hermano, somos enviados para preservar vidas. Y cuando usted y yo tomamos una mala decisión como adulto, en conciencia, en entendimiento, asumimos las responsabilidades. Así que, hermanos, si algo ha de suceder, si algo ha de pasar, nos damos por avisados. Usted entiende lo que debe de hacer. La Biblia le dice: haz esto, no hagas esto, porque si haces esto, sucede esto. Y en conocimiento propio y en entendimiento, hermanos, si tenemos al Espíritu Santo, aún si no lo tenemos, hermanos, tenemos una conciencia. Y vamos y hacemos algo que es contra lo que la Biblia enseña, lo que el pastor predica, lo que se fomenta dentro de los atrios de la iglesia, hermano, y usted lo hace, y usted asume las consecuencias. José dijo: eres a mi Padre toda mi gloria en Egipto. Tanta gente se va al infierno, muere, familiares de cristianos, y no quisieron recibir a Cristo. No es culpa del pastor, no es culpa de los hermanos. Porque Dios nos envió a cada uno de nosotros, nos ha salvado para preservar vidas. Y si bien es cierto, hermanos, que el pastor tiene responsabilidad de predicar, y si bien es cierto que los hermanos tienen responsabilidad de portarse bien, pero hermanos, a final de cuentas, cada uno de nosotros somos responsables de dar un buen testimonio. ¿Cierto? Cada uno de nosotros somos responsables de dar testimonio. Y si mi tío, y si mi tía, y si mi abuelo, y si fulano y sultano de mi familia no quiere nada con Dios, no quiere recibir a Cristo, y está usted preocupado porque aquellas personas no reciben a Cristo, hermano, mire, si es su familia, usted debería ser la persona más preocupada, porque es su familia. Y así que viva, hermanos, como Dios manda. Amén, hermanos. Somos, hermanos, preservados, somos enviados adelante para preservar vidas. Así es que usted tiene un gran privilegio, pero también tiene una gran responsabilidad. Amén. Vamos. Señor y Padre Celestial, gracias le damos, Padre.